Hola, amados hermanos y hermanas. Quisiéramos tocar en esta oportunidad la carta del Señor a la iglesia en Pérgamo, que está ubicada en Apocalipsis capítulo 2, de los versículos 12 al 17. La presentación del Señor a esta iglesia es el que tiene la espada aguda de dos filos. Esta es parte de la presentación que aparece en el primer capítulo de Apocalipsis. Y aquí se enfatiza la espada aguda de dos filos. Es decir, la espada que es la palabra, que penetra, como dice en Hebreos 4:12, hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, porque nada puede ser escondido de la presencia del Señor, de estos ojos, como llama de fuego, que todo lo escrutan y que todo lo conocen. La iglesia en Pérgamo tiene un problema de mezcla. La palabra Pérgamo significa unión o matrimonio. Y precisamente la unión de Pérgamo es con el mundo, o es con influencias perniciosas que proceden del mundo. Entonces el Señor se presenta con esta espada aguda de dos filos, con la cual tiene que separar esta unión nociva. Nosotros tenemos que darnos cuenta, a partir de lo que el Señor dice en cada una de estas epístolas, que el mensaje a una de ellas es el mensaje a todas las iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No es solo Pérgamo la que tiene esta mezcla. Probablemente y seguramente también nosotros la tenemos. De manera que cada mensaje a cada iglesia es el mensaje a todas las iglesias. Lo que hemos visto a Éfeso anteriormente y a Esmirna, tenemos que aplicárnoslo a nosotros. Lo mismo tenemos que hacer con Pérgamo. El mensaje a la iglesia en Pérgamo tiene algunas cosas muy interesantes para nosotros hoy también. Esta iglesia estaba ubicada en un lugar, dice, donde está el trono de Satanás, o más abajo, donde mora Satanás. Pérgamo era una ciudad que, al igual que ciertas ciudades, tiene una actividad extraordinaria de las tinieblas, demoníaca. Y eso hace más lento y difícil el caminar de la iglesia. Hay mucha oposición de las tinieblas, que dificultan, que ahogan el testimonio de la iglesia y que también intentan introducir elementos extraños y dañinos. El Señor reconoce que esta iglesia tiene la virtud de que ha retenido su nombre y no ha negado su fe. Mi nombre, mi fe. Qué importante es entender que el nombre, su fe, que nos han sido dados, es verdad, el nombre suyo también es nuestro nombre. La fe suya es nuestra fe. Sin embargo, tienen su origen en Él. La seguridad del nombre y de la fe consiste en que radican en Él. Esta fe es un don de Dios. Y este nombre es el nombre que nos fue dado cuando el Padre nos escogió y nos adoptó. Qué importante es sostener el nombre de Cristo antes que otros nombres. La cristiandad está llena de nombres que dividen, faccionan, separan a los hijos de Dios. Uno de los primeros pasos importantes del caminar de un creyente que quiere agradar a Dios y conocer los caminos de Dios en su amplitud y en su profundidad, es entender que nosotros no tenemos otro nombre. Sacarnos cualquier otra camiseta
Solo el nombre de Cristo es lo que importa. En Antioquía fueron los discípulos llamados cristianos por primera vez. Una iglesia gentil. Ya no era para ellos la fe en Cristo un apéndice del judaísmo, sino que era una realidad nueva, enteramente. Así también ha de serlo para nosotros. Cristo todo suficiente, su nombre y su fe. Esto nos enorgullece, esto nos distingue y nos identifica y al mismo tiempo nos une a todos los que son de Cristo. En Pérgamo había ocurrido un hecho ejemplarizador, ejemplar, mejor dicho. Antipas había sido muerto por el testimonio del Señor. La palabra Antipas significa el que se opone. Y fue muerto. Seguramente Antipas se había opuesto a esta mezcla, a esta unión fatal entre lo que es de Cristo y lo que no es de Cristo. Intentó mantener la pureza de la fe. Y por supuesto que esta clase de personas no son bienvenidas ni son aceptadas, porque son personas de una sola línea y que no pueden amalgamar su fe con corrientes extrañas. Antipas es un prototipo del creyente fiel. Vivió en Pérgamo. Todo esto es positivo. Sin embargo, el Señor dice a continuación, tengo unas pocas cosas contra ti. Hay dos cosas. Hay dos doctrinas. Pero no es que la iglesia haya adoptado estas doctrinas. Lo que ella ha hecho es aceptar, tolerar que los que sostenían estas doctrinas se mantuvieran en su seno. La iglesia no fue capaz de rechazarlas con fuerza y expulsarlas de su seno sabiendo que eran nocivas para la vida y la fe de la iglesia. Por eso el Señor en ambas ocasiones, para referirse a ambas doctrinas, dice, tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Y retener significa mantener algo con fiereza, una actitud recalcitrante. Tan fuerte es esa doctrina que los que la sostenían no solo la tenían, sino la retenían. Para ellos había llegado a ser algo de suma importancia. Entonces, he ahí la gravedad del problema. La iglesia se había tornado débil para resistir y para expulsar de sí estas doctrinas perniciosas. La primera de ellas es la de Balaam, la segunda de los nicolaitas. En el Antiguo Testamento encontramos la historia de Balaam, una historia larga, llena de vicisitudes, llena de detalles aleccionadores para nosotros. Un profeta extraño, gentil, que decía reconocer a Jehová como su Dios, pero que tenía como principal norte y norma obtener ganancia, obtener lucro a costa de su servicio, su ministerio. Este hombre intentó maldecir a Israel por petición del rey Balac. Sin embargo, sabemos que estos intentos de maldición se convirtieron en bendición por el Espíritu Santo. Y finalmente Balaam, al ver que fracasaba su intención, utilizó de otra manera sus servicios para poner tropiezo, dice aquí,
ante los hijos de Israel para instigarlos a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Balaam tuvo un fin trágico y muy triste, pero antes de su muerte logró que el pueblo de Israel se mezclara con Moab, con las hijas de los moabitas. Logró que ellos fueran llevados a los sacrificios que ellas ofrecían a sus dioses y que participaran también de todo el desorden moral, de las orgías de las que ellas participaban en ese culto idolátrico. La consecuencia de eso fue que 24.000 israelitas murieron bajo el juicio de Dios y más tarde 32.000 mujeres también murieran por la misma causa. La ira de Dios se desató contra este pecado instigado por Balaam. En la iglesia, ¿qué significa esto? Significa que pueden introducirse doctrinas como esta, que pretenden justificar el pecado, el relajamiento moral, la mezcla con el mundo. Aún que tenemos de parte del Señor normas y enseñanzas tan claras acerca de la pureza, de las costumbres de un cristiano. De tal manera que esta especie de antinomianismo, de negación de las normas y los principios, suponiendo que por causa de que somos escogidos, podemos vivir de cualquier manera. Total, no vamos a perder nuestra salvación, no vamos a perder nuestra condición de escogidos. Esto es una perniciosa doctrina. Este relajamiento moral que significa hacer desaparecer los límites entre lo que es la iglesia y el mundo. Esto es algo que el Señor mira con muy malos ojos y sobre esto tiene puestos sus ojos como llama de fuego y sobre esto es que Él usa la espada aguda de dos filos para cortar esta relación tan nociva. Balaam, introducido en la iglesia, esto es algo acerca de lo cual hay que atender y estar atentos. Lo segundo es la doctrina de los nicolaitas. Nicolaita significa los que conquistan al pueblo, es decir, los que tienen ascendientes sobre el pueblo, que controlan, que gobiernan, los que tienen una posición superior y que por lo tanto ejercen autoridad y gobierno en forma carnal, guiado por intereses mezquinos, por un afán de poder, por amor al dinero. En Éfeso se habló de la obra de los nicolaitas, las cuales el Señor aborrece. Y aquí se habla de la doctrina de los nicolaitas, la cual de nuevo el Señor aborrece. Contrario a todo lo que el Señor enseñó. En Mateo 20:25, el Señor Jesús dijo a sus discípulos: sabéis que los gobernantes o los arcontes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, diácono. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo o esclavo, doulos. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Noten ustedes, por una parte la humildad, la actitud de servicio de un esclavo, contrastado con la actitud de los nicolaitas, que pretenden conquistar al pueblo, gobernarlo, dominarlo y obtener provecho de eso.
El Señor aborrece que unos hermanos se pongan encima sobre los otros. Él fue muy severo cuando trató este asunto con sus discípulos. Y sin duda que esa actitud no ha cambiado. ¿De dónde ha surgido el clericalismo? Toda la organización piramidal que gobierna la cristiandad en cualquiera de sus expresiones, en cualquiera de sus formas o denominaciones. Todas ellas tienen el modelo del mundo. Y nosotros parece que lo aceptamos o lo soportamos como un mal inevitable. En algunos ambientes incluso se compara a la iglesia como un reino y que tiene que haber un rey. Y aún ese reino, ese rey tiene que tener sucesores de su propia familia. ¿Qué es eso? Eso es cualquier cosa menos la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo es un cuerpo, donde Él es la cabeza, todos sujetos a Él, todos ordenados, funcionando armónicamente por el Espíritu Santo. De tal manera que el nicolaísmo es una negación de la esencia misma de la iglesia, la amada del Señor, que se mueve a instancias del Espíritu, gobernada por la cabeza que es Cristo. El nicolaísmo no aparece en Esmirna, porque Esmirna es la iglesia sufriente. Y cuando la iglesia sufre y pasa por tribulaciones y es perseguida y es purificada por el dolor, entonces los nicolaitas no están ahí. Ellos proliferan en una iglesia que tiene la posibilidad de prosperar humanamente. Y eso es lo que ocurre en Éfeso y después ahora en Pérgamo. Qué lastre, qué carga, qué dolor en el corazón del Señor es el nicolaísmo. De tal manera que estas son las dos cosas que el Señor tiene contra Pérgamo. Y el llamado del Señor es, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto. Y esa expresión vendré a ti pronto nos recuerda la que el Señor le dice a Éfeso, vendré pronto a ti. En el caso de Éfeso es para quitar el candelero de su lugar. Acá, en cambio, es para pelear contra ellos, es decir, con los que siguen a Balaam, con los que profesan el nicolaísmo. Pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Fíjense ustedes, la iglesia no es tocada. Ellos van a ser tocados. Los que sostienen estas doctrinas de error. Esto nos muestra, por un lado, que Pérgamo, en medio de todo su desorden y su falta de voluntad para rechazar este tipo de doctrina, pese a todo, el Señor la salvaguarda, porque ella ha sostenido su nombre, no ha negado su fe en un lugar, en un ambiente totalmente hostil. Cuánto ama el Señor a su iglesia, a sus iglesias. Sabe cómo tratar a cada una de ellas, con tanto cariño, con tanto respeto, pero al mismo tiempo con tanta severidad cuando es necesario. Amados hermanos y hermanas, nosotros también, de alguna manera, tenemos los problemas de Pérgamo. Todavía hay liviandad en nuestras costumbres, en nuestra forma de vivir. Todavía nuestra presunción de ser escogidos y elegidos nos lleva a relajar nuestra moral, nuestras costumbres, nuestra relación con el mundo. Todavía aceptamos del mundo cosas en nuestra vida, en nuestro hogar, en la iglesia en que nosotros participamos y que el Señor no acepta, no puede aceptar.
Todavía entre nosotros aceptamos algunos vestigios de nicolaísmo, lo cual el Señor aborrece. De tal manera, queridos hermanos y hermanas, que tenemos nosotros también que arrepentirnos en la manera que nosotros y en la medida que nosotros acogemos estas cosas, en la medida que no las rechazamos, en que convivimos con ellas, porque son una ofensa al Señor. El Señor en su gracia nos permita caminar más rectamente, librados de estas cosas perniciosas y manteniéndonos fieles como Antipas, oponiéndonos con fuerza a todo aquello que ofende al Señor. Porque el Señor no solo ama, también aborrece. Y nuestro llamado es no solo amar como Él ama, y amar lo que Él ama, sino aborrecer lo que Él aborrece. Que así sea, en el nombre del Señor. Amén.